Esto como primera cosa. Cuando hablamos de endeudamiento público, entiéndaseme bien, nos referimos no solo al endeudamiento externo, sino también al endeudamiento interno. Porque hay fórmulas y fórmulas de endeudarse. Unas son las visibles, como la emisión de bonos de endeudamiento interno, por ejemplo, pero también hay otra fórmula. El momento en que se le deja de pagar al Seguro Social los aportes del sector público y se consolida la deuda, en definitiva se está acudiendo a un mecanismo de crédito público. El momento en que se le presiona al Banco Central para que preste dinero, se está también haciendo uso de un crédito. De tal manera que yo pienso que al respecto la Constitución tiene que tener un cambio radical y desde luego esto regularse a través de la Ley de Administración Financiera y Control, como primera cosa. Segunda cosa, señalado este límite, este techo de endeudamiento público para el Ejecutivo, es fundamental, como ya lo sugería también Abelardo en alguna ocasión, que se aclare en qué caso se puede acudir al financiamiento externo. Creemos nosotros que es realmente criminal acudirse al financiamiento externo para gastos corrientes, porque el gasto corriente no genera las divisas que permitan el pago de esa deuda. Y en esto inclusive yo diría, siguiendo la fórmula de algunos países, por ejemplo en Colombia, que quizás en este momento no tiene problemas de esta naturaleza, el endeudamiento externo para gastos corrientes ni siquiera debería permitirse a la empresa privada. Es decir, el gobierno internamente, el Estado, tiene que suministrar recursos internos para gastos corrientes. No por defender una imagen antiinflacionaria se puede cortar el crédito interno forzando el endeudamiento externo a la empresa privada, que es lo que ocurrió en los años anteriores. De manera que en esto consistiría el rediseño radical de la política de endeudamiento frente a lo que en este momento se está haciendo. Pero finalmente pues hay algo de elemental sentido común, que es el hecho de inyectar recursos, como ha sugerido Abelardo, a través de una selectiva inversión extranjera. Yo diría pues el parámetro de esa selectividad sería el atraerse o permitirse inversión en cualquier actividad que autogenere divisas, que se autoabastezca para que existan las divisas para la repatriación de las utilidades. Pero de lo contrario, aunque aparezca buena esa inversión extranjera, si no autogenera divisas, estará cercenando divisas que deberían destinarse a bienes de capital, a importaciones fundamentales para atender la repatriación de esas utilidades. Quizás pues al respecto también es muy importante lo que ya ha dicho Rodrigo Paz, la inversión petrolera tiene que hacerse lo más rápido posible, utilizándose los mecanismos de la ley. Pero no solo hay que buscar el ahorro o el fortalecimiento del sector externo con la inversión petrolera extranjera, sino también buscando o propiciando fórmulas para que CEPE se convierta en un ente lo más eficiente posible a fin de que produzca recursos en favor del Estado. A mí realmente me preocupa un dato que revisaba ayer en los registros oficiales, los nuevos costos de producción que el Ministerio de Recursos le autoriza, lo fija a CEPE en los campos recientemente incorporados son de $10 a boca de pozo, $10. Y los precios o los costos de producción que tiene la propia CEPE dentro del consorcio CEPE Texaco a boca de pozo no llegan a unos $80 por barril. De tal manera que tenemos un margen de, no digamos de ineficiencia, porque no podemos ser tajantes en esto, pero una gran diferencia desde ya en precios que debería obligar a la corporación a pensar que tiene que ser lo más eficiente para producir un ahorro en el sector. Con su permiso, Camilo, una consulta, economista Pachano, para usted. ¿Cuán importante es, de acuerdo a la observación que formula hacia el sector público, que el sector privado también se fije un techo de endeudamiento en este año, precisamente, o en estos años de crisis? Cuando hablamos de endeudamiento externo, estamos hablando de endeudamiento del país. Y al hablar de país, estamos realmente implicando tanto al sector público como al sector privado. Los excesos se produjeron en ambos sectores. Los problemas del endeudamiento externo afectan no solo al sector público, sino también al sector privado, y de manera directa tenemos nosotros sus resultados en la balanza de pagos, de tal manera que la selectividad del crédito externo tiene que estar dado para los dos sectores, para el sector público y para el privado. Yo comparto el criterio de que realmente luego de esta experiencia hay que rediseñar, lo he dicho, hay que rediseñar la política de endeudamiento externo. Y eso va para los dos sectores, tanto para el público como para el privado. Cuando estamos hablando del sector público, tendremos nosotros que mirar de manera fundamental aquellos proyectos
que tengan una rentabilidad económica lo suficientemente adecuada como para que el ingreso de divisas luego permita realmente un efecto en producción y en balanza de pagos conveniente. Igual en el sector privado, porque en el sector privado también se han producido endeudamientos externos para gastos corrientes, para adquisición de oficinas, para adquisición de departamentos, para una serie de conceptos que no fueron realmente o no son rentables en términos del país, que pueden ser rentables en términos individuales, pero que no lo son en términos del país. Las condiciones de plazo son realmente una verdadera espada de Damocles para el sector privado. La mayoría del crédito externo es a cortísimo plazo. De ahí que también hay que mirarle al problema del refinanciamiento del sector privado con mucho cuidado, con, yo diría, mucho detenimiento. No hay que aventurar ningún tipo de concepto o de decisión mientras no se tenga muy claro la fórmula de solución del endeudamiento externo privado. De tal manera que yo comparto con lo que Marcelo Meslo acaba de mencionar. La selectividad del crédito externo va para el país somos todos. Pero precisemos, doctor Gallegos, cuáles han sido los errores que ha cometido nuestro país. Porque al conocer la información procedente de Nueva York, en primera instancia el pueblo ecuatoriano, la gran pregunta que se ha planteado es, ¿por qué no hemos podido pagar nuestras deudas? ¿Cuáles fueron nuestros excesos, tanto en el sector público como en el sector privado? Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias, Gonzalo. En este panel se han hecho algunas aseveraciones con las cuales yo comparto plenamente. Primero, hay que hacer una aclaración al pueblo ecuatoriano de que la renegociación de la deuda no es sino el diferimiento de pagos. Primero, que no se lo ha hecho de su totalidad. Esta renegociación, como acaba de mencionar el señor economista Pachano, alcanza más o menos a un 25-26% de la totalidad del endeudamiento. Y por lo tanto, esta no podría decirse que es la solución definitiva al problema económico. Es, como lo acaba de mencionar Rodrigo, una tregua que se está dando al país. Y usted en su presentación mencionó algo que es fundamental. ¿Qué debemos hacer a futuro? Porque realmente yo creo que estamos en el momento de aportar. No solamente debemos ponernos a criticar y analizar lo que hicimos mal, sino ponernos a analizar qué es lo que debemos hacer a futuro. Vea, Gonzalo, yo considero que este no es un fenómeno solamente de orden económico, de orden financiero, de orden técnico. Es un problema global, en el cual juega un papel importantísimo el aspecto político. Y en el aspecto político es justamente donde se han cometido los más graves errores. Porque es a través de ciertas actitudes del gobierno en los cuales el sector privado se ha sentido directamente afectado. Es indispensable devolver la confianza, pero mediante actitudes sinceras. Se habla de que la única solución sería el incremento de la producción agrícola. Y sin embargo, aunque sea como simple cumplimiento de una tesis doctrinaria de partido, se acosa al sector más sensible de la economía nacional, que es el sector de la agricultura, hacia el agricultor, y se pone a discusión un proyecto de código agrario, el cual no entro a analizar en este programa porque no es el tema, pero que en todo caso ha despertado la inquietud, la preocupación, ha aumentado la desconfianza. Si por un lado, se le pide que se incremente la inversión, mayor dedicación, que la única solución para el país es el aumento de exportaciones del sector agrícola, por otro lado se le acosa, se le atemoriza, se le sensibiliza, es indudablemente que le pone a la defensiva. El otro aspecto, vea usted lo que sucede con el proyecto de ley del gasto público, del control del gasto público. Un proyecto de ley que debió ser recibido con el beneplácito de todos los ecuatorianos. Pero la forma en la que se hace es la que ha bastardeado algo que podía ser definitivamente una solución o una de las soluciones. Habida cuenta que yo considero que esto no debió motivar más bien el escudarse, el tratar de sacar o evadir responsabilidades, porque todos clamaban por la reducción del gasto público. Y de esto no nos hemos sustraído nadie. El sector público, los políticos, el sector privado. Hay que reducir el gasto público.
El momento en que se dicta por parte del plenario de las comisiones legislativas del proyecto, se produce lo que se produjo. Nadie aparece. Y nadie quiere asumir la responsabilidad. A tal extremo que cuando se discute el proyecto, tengo entendido porque yo no formo parte del plenario de las comisiones legislativas, se contaba con el asesoramiento directo de funcionarios del Ejecutivo, asesores personales del señor Presidente de la República. Alguna de las disposiciones incluso estaba basada en recomendaciones hechas por el Banco Central, aquello del endeudamiento en divisa extranjera. Ha habido el aporte del Ministerio de Industrias, pero el rato en que se expide o se da a conocer o se conoce del proyecto de ley, nadie quiere asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Igual que en los otros temas, falta de sinceridad en la elaboración de la misma. En el primer día en que se produjo aquella invasión repudiada por todo el país al recinto legislativo por parte de los empleados públicos, de cierto sector de los empleados públicos, porque ya vemos que se ha formado otro sector en el que están defendiendo a los empleados marginados. Yo me presenté a una reunión de colegas legisladores y manifesté que, si bien es cierto que estaba de acuerdo en alguna de las partes del proyecto, sin embargo estaba en total desacuerdo con la forma en que se había expedido. ¿Cómo es posible, Gonzalo, que una ley en la cual se regulan, se modifican alrededor de 20 leyes, se crean impuestos, se va hacia sectores de la actividad privada, se lo pueda discutir y aprobar en sesiones reservadas? Esto no solamente que violaba disposiciones reglamentarias, sino lo que es más grave, viola el espíritu constitucional. La ley dice la declaración de la voluntad soberana y el soberano es el pueblo. Al pueblo hay que hacerlo conocer, porque si ese proyecto no tenía entrecuetos, no tenía esquinas, no tenía cuestiones de doble fondo, debió discutirse y darse a conocer en primera para que se hagan las observaciones para segunda, para que opinen los medios, para que los medios conduzcan la opinión pública, que es lo que estamos haciendo hoy día con las reformas constitucionales. Los legisladores lo que hacen es procesar la ley, pero es el pueblo el que tiene que vivir con esas leyes y a él hay que hacerle conocer. Porque en un decreto, en un proyecto de control del gasto público, se dictan disposiciones o se pretende dictar disposiciones de directa afección a la empresa privada. Por ejemplo, se grava con un 5% a las tarjetas de crédito que operan en el Ecuador, impidiendo que otras, o por lo menos sancionando a las que han venido a establecerse en el Ecuador, y permitiendo que a futuro todo el mundo adquiera tarjetas de crédito en el exterior, de tal suerte que los pagos se hacen directamente allá y no se grave con los impuestos. ¿Por qué se pretende que organismos del sector público como el BEDE, por ejemplo, incursionen en el campo de los seguros? ¿Por qué se quiere atentar contra autonomías de los consejos municipales y de los consejos provinciales, que sigo sosteniendo son los únicos del sector público que realmente cumplen con sus obligaciones y van con obra directa? Perdón, Gonzalo, quiero decir con ello, y concluyo en este punto con el antecedente que di, faltó sinceridad. Es decir, si quería hacerse un control del gasto público, que se lo haga, que se haga comprender, porque está mal comprendido ese proyecto. No es para afectar a los empleados de bajos recursos, de bajos ingresos, sino para aquellos que realmente tienen latisueldos en el Ecuador, que tienen 26 remuneraciones al año, que uno solo de ellos, por decirlo, en el 13º sueldo recibió más de 300.000 sucres, porque se considera remuneración no solamente el pago del sueldo, sino todas las bonificaciones, incluyendo estos otros sueldos. Perdón, pero vamos a su argumento. ¿Cómo cree usted, Camilo, que podrían consolidar la confianza en el país, tanto los sectores de la función ejecutiva como de la función legislativa, concretamente? Actuando con sinceridad, Gonzalo, porque el Ejecutivo creyó que era suficiente controlar el plenario de las comisiones legislativas. ¿Quién le puede creer al Ejecutivo, pese a las muchas declaraciones que haga, que nada tuvo que ver en ese proyecto? Como lo hace el señor secretario general de Información, nada conocemos. El secretario de Administración dice, esto se fraguó. Vea usted el alcance del término, esto se fraguó en la Cámara de Representantes y se incita para que suceda lo que sucedió, que haya sinceridad, que se lo discuta abiertamente, que si se quiere discutir un proyecto que regule el gasto público, tiene que discutirse exclusivamente eso. No darse puntos de discordia, no darse puntos de sensibilización a la confianza. El otro aspecto,
Se habla de que el único recurso que queda es el de la explotación, o el mayor, sin deber ser el único, el de la mayor explotación petrolera. Pero hasta ahora el Ejecutivo no dicta el reglamento. La ley está expedida hace más de 8, 9, 10 meses. Creo que van a ser 5 reglamentos. Y sin embargo, no se expide el reglamento. Y mientras tanto lo que se dice hay que producir más. Porque yo estoy de acuerdo, Gonzalo, que tenemos que cuidar las reservas, pero también tenemos que sobrevivir. Porque de lo contrario, cuidando las reservas, a nuestros nietos le vamos a dar un país para que lo reconstruyan totalmente. Esta es la razón por la cual no se da la colaboración total de todos los sectores que hacemos parte. Es por eso que nosotros estamos hablando y estamos pidiendo una reapertura total, pero no hacia ciertos sectores, no hacia ciertas actitudes políticas. No es posible que el Ecuador viva 5 años de campaña política. Y esto definitivamente tiene que cortarse. Y respecto al punto de vista de Marcelo, totalmente de acuerdo. Las reformas constitucionales tienen que dirigirse a eso, a las limitaciones en la facultad que tiene el Ejecutivo. Cierto es que el país vive un sistema presidencialista, pero es indispensable establecer los límites. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no tenga límite alguno para el endeudamiento público? Aún para gastos corrientes, para gastos de administración, que son los que están pesando hoy día definitiva, cruelmente sobre la economía nacional. ¿Cómo es posible que el Ejecutivo elabore la proforma de presupuesto y lo aprueben 3 legisladores? Una comisión de presupuesto integrada por 5 que hacen mayoría con 3. Es indudable que esos 3 de alguna manera van a ser captados por el Ejecutivo. No hay participación del legislativo, de la función legislativa. Me refiero al Congreso de la República, a la Cámara Nacional de Representantes en las situaciones de más apremio, de más angustia al país. Vea usted que se dice que esta ha sido la situación económica más crítica que ha vivido el país en los últimos años. Y sin embargo el legislativo ha sido un invitado de piedra. Han participado un mini congreso de gente que está definitivamente allegada al gobierno, por 1000 razones, de tal suerte que no se le eche la culpa al legislativo. Identifíquese a las personas y establezcase la responsabilidad. Pongamos en la mesa otra temática muy importante, economista Pachano y señor Paz. En de este balance de la gestión cumplida por el equipo económico del Ecuador en los Estados Unidos, se ha manifestado que no solamente con el hecho de haber refinanciado la deuda pública externa, la situación nos da opción de pensar en un futuro alentador para nuestro país. Persiste un peligro, y es la deuda que mantiene el sector privado en la banca internacional. Al respecto se han cruzado un sinnúmero de ideas. El señor ministro de Finanzas, Pedro Pinto, llegó a mencionar la posibilidad de que el gobierno podría coadyuvar en la solución de ese problema. Pero igualmente hay riesgos, hay peligros. Yo quisiera consultarle a usted, don Rodrigo. ¿Es necesario que el gobierno intervenga en la solución de este problema? Bueno, yo creo que sí, definitivamente sí tiene que cooperar en la solución del problema. ¿A qué llama usted cooperar? Bueno, trabajar conjuntamente con el sector privado, con el sector financiero, para buscar una solución en que sin comprometerle totalmente al gobierno, esa no debe ser su participación, pero sí ayude a solucionar. Y tienen que hacerlo por una circunstancia. Primero porque entiendo que desde afuera, y Abelardo podrá dar fe o no de lo que digo, también estarán hablando sobre la deuda del sector privado con la Comisión Ecuatoriana, y enorme preocupación que causaría fuera el que no se arregle esta situación. Segundo, porque si no se arregla, el sistema bancario, el sistema financiero ecuatoriano podría verse seriamente afectado, porque posiblemente no podría recobrar muchos de los créditos concedidos. Y si el sistema financiero ecuatoriano en general entra en unas circunstancias difíciles, a la final es el mismo Banco Central del Gobierno el que tendrá que ayudar a resolver el problema. ¿Cómo lo resolverá? Al estilo mexicano. Ya vemos que México está yendo para atrás de las resoluciones que tomó hace un tiempo. Parece que esa no fue la solución. Dejando que se vayan algunos bancos. Vemos que Chile está liquidando algunos bancos. Yo diría que no, que esa no puede ser la solución, que todavía estamos a punto
de ayudar a resolver el problema sin que lleguemos a la situación de emergencia. Yo creo que hay plena conciencia en el gobierno y el Banco Central de que se tiene que hacer algo. Decir lo que se tiene que hacer, sí es muy difícil, ¿no? Don Rodrigo, ¿cuál sería el mecanismo? Sí, es muy difícil, esto es muy difícil y yo no me atrevería justamente a decir en este momento cuáles podrían ser es el problema. las fórmulas. Es que una de las fórmulas que ayudarían es justamente lo que se está haciendo, la renegociación de la deuda. ¿Por qué? Porque es posible que con esto el gobierno, el Banco Central, pueda nuevamente intervenir en el mercado mundial, digamos, conseguir el respiro que se necesita y entonces pueda, por ejemplo, tener mucha más agilidad en conceder los reembolsos que ahora, pues, por obvios motivos, falta de la reserva apropiada, no son concedidos con velocidad, y entonces eso está produciendo un severo impacto en el mercado libre, porque los bancos tienen que recurrir al mercado libre para pagar esos reembolsos y no sobregirarse en el exterior. Al producirse el hecho contrario, automáticamente disminuiría la presión en el mercado libre y bajaría el precio del mercado libre. Eso de por sí ya ayuda al sector privado, que en este momento esa deuda no registrada, por ejemplo, tiene que cancelar sus obligaciones a 65, 67 sucres. Si las cancela a 50 sucres, imagínense la diferencia favorable que habría. Entonces yo creo que es una de las fórmulas. Entiendo que hay algunos planteamientos hechos por bancos del exterior con el fin de poder ayudar a refinanciar esta deuda del sector privado, pero no conozco la interioridad de esos ofrecimientos y por lo tanto no me siento capacitado para discutir. En todo caso, don Rodrigo, esta consecuencia circunstancial y psicológica que ha impactado ya de plano en el mercado libre de cambios, le va a permitir al empresario comprar de alguna manera un dólar más barato por estos días y guardarse esos dólares para librarse de futuros conflictos cuando le toque pagar su deuda. Es decir, ¿cómo ve usted esta hipótesis que yo me estoy planteando en este momento? Yo no creo que el empresario en este momento esté en condiciones de guardarse los dólares, porque inclusive el sistema financiero o bancario está ilíquido. Entonces yo lo que creo que el empresario lo que está es desesperado por poder pagar las deudas, esa deuda que, como hemos conversado aquí, está sobredimensionada tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces yo creo que ahí de posibles perjuicios muy grandes en lo que no sabemos si algunas empresas pueden o no pueden afrontar. Una de las fórmulas que se ha presentado y que es interesante es la aplicación de la 1202 que permite el refinanciamiento a 4 años plazo. Pero en cambio la cotización es incierta. En el primer pago, creo que son alícuotas anuales, con un lapso de 4 años, me parece, señor economista Pachán. La primera alícuota se la paga un dólar de 58, 62, 68 sucres. La segunda 70 y la tercera 90. ¿Y qué sabemos? La cuarta 100. ¿Cómo vería usted esa posibilidad, economista Pachán? Mire, señor Rosero, yo creo que aquí hay algunos conceptos que son importantes y que hay que desarrollarlos y mirarlos con absoluto, yo diría, detenimiento. Cuando estamos hablando nosotros de una situación de crisis económica y cuando estamos reconociendo que por un conjunto de factores internos y externos del país atraviesa por una situación de esta naturaleza, el primer elemento que asoma para el análisis es realmente la inestabilidad en la conducta, llamémoslo así, de los agentes económicos. Empresas, personas, instituciones públicas, instituciones privadas. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una crisis. Y a eso le llamamos en términos políticos desconfianza. ¿Desconfianza en qué? Es la pregunta. Desconfianza en lo que va a ser la situación económica del país en el futuro. Este término de desconfianza que ha sido utilizado con mucha intensidad no es propiedad ni exclusividad del Ecuador. Vamos a los países industrializados que atraviesan por una profunda recesión y las cámaras de la producción, o los gremios productivos, piden a los gobiernos respectivos confianza para poder trabajar. Porque hay un ambiente de desconfianza, no saben qué es lo que les va a ocurrir a ellos. En Estados Unidos, en Europa, en el lejano oriente, todos los sectores productivos piden, por favor, confianza para poder seguir trabajando.
Entonces, no es un patrimonio exclusivo de la situación económica. Se buscan fórmulas de salida en todo el mundo. Todos los países aplican distintos tipos de políticas. Por ejemplo, los países industrializados, encabezados por los Estados Unidos, durante el año 81 y 82, sustentaron su plan de estabilización en una, yo diría, fundamental política monetaria. Gran contracción de liquidez en esos países, alza de las tasas de interés para que regresen los capitales que habían mandado afuera y con eso financiar su actividad. Y eso nos ha costado a todos los países en desarrollo, endeudados, con tasas de interés flotantes. Ahí viene el costo. Aplicación de políticas económicas de los países industrializados. Y eso agrava la situación de los países en desarrollo. De tal manera que el término confianza o desconfianza no es algo que esté exclusivamente en nuestro país. ¿Está de acuerdo usted, Camilo? Con su permiso. Estoy de acuerdo en aquella parte en que dice que no es patrimonio solo el Ecuador, pero debemos preocuparnos lo que pasa en el Ecuador. Y la confianza o desconfianza tiene que analizarse desde el punto de vista ecuatoriano. Vea usted el fenómeno americano. Desde luego que eso es casi un mundo aparte. Lo que dice el economista Pachano es cierto. Dice que Estados Unidos en determinado momento elevó las tasas de interés para que regresen los dólares. No solamente que regresen, sino que vayan los dólares de buena parte del mundo. Y ahora cuando ya los tienen, han bajado sustancialmente. Pero eso no podría ser el Ecuador. El Ecuador por lo menos tendría que conseguir que los dólares que han salido, porque lo que usted acaba de decir es ciertísimo, la retención de dólares que se va a producir, en unos casos, y que ya se ha producido, en unos casos para poder atender la deuda, y en otros casos para asegurarse, o para mantener como una posible compensación de lo que pueda suceder en el Ecuador. O para enviar incluso. Para tenerlos afuera, para asegurarse, que es lo que digo de lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, si cada uno de los ecuatorianos se ha convertido en un posible especulador, o por lo menos de un retentador de dólares, es decir, retenedor de dólares, es indudable que le estamos secando al país. Pero esto tenemos nosotros que analizar desde nuestro punto ecuatoriano. Por ejemplo, yo escuché una tesis que me pareció muy importante. Hoy día que los intereses en Estados Unidos están al 7-8%, el Ecuador podría ofrecer al 10-12% haciendo una emisión de bonos dólares. Pero yo querría saber, ¿qué ecuatoriano traería los dólares que los tiene en Suiza, en Estados Unidos, en Panamá, qué sé yo, en cualquier parte del mundo, para comprarlos aquí en el Ecuador? Es por ello que lo que tiene que preocuparnos a nosotros, claro que no somos una isla, se refleja todo lo que pasa en el mundo y no se diga en aquellos países de los que dependemos en buena parte, pero también tenemos que preocuparnos fundamentalmente de lo que está sucediendo en el Ecuador. Es decir, coordinar actitudes políticas, no se siga haciendo los saludos a la bandera con simples enunciados que no los van a hacer jamás. Hablar de la sociedad comunitaria, hablar de la cogestión, hablar de la reforma o del código agrario, hablar de la reforma urbana, todas estas cuestiones que desestabilizan anímicamente. Este es nuestro llamado, el de que se marche con coherencia. Ya lo de la fuerza del cambio fue un eslogan que quedó atrás. Y partamos desde los dos puntos que hoy día no existen ya en el mundo. Las corrientes socialistas y las corrientes capitalistas. ¿Somos o no somos un país que de este sistema? Y dentro de ello actuemos con nuestras propias medidas, con nuestras propias soluciones. No es posible que nosotros actuemos siempre sobre bases teóricas, el querer cumplir los compromisos y los enunciados Pero el políticos. equipo económico ha estado al margen de todas estas consideraciones No, políticas. eso no es verdad. Eso es ¿Por qué? teórico. ¿Por qué, doctor? Eso es teórico porque definitivamente tienen la sujeción, la relación jerárquica hacia el presidente de la República, del presidente de la República hacia su partido de gobierno y sus propias tesis. Es uno de los principales propulsores de sus principios, de sus doctrinas, de sus teorías. Es indudable el señor economista Pachano, tengo entendido que es un ciudadano independiente, pero su ubicación, su puesto en el Banco Central, su gerencia en el Banco Central, se lo debe directamente al presidente de la República. Da suerte que no se puede hablar en forma definitiva de independencia. Pero la réplica que tendrá usted preparada, en todo caso, la respuesta que precisa este momento el país es, ¿cuál sería el punto de vista que tiene el gobierno respecto a la refinanciación de la deuda del sector privado? Mire, trataba de ir precisamente para allá en mi exposición anterior. Es decir, hay una gran apertura por parte de nosotros para buscarle alguna fórmula que dé el resultado
que todos nosotros estamos buscando, que la deuda externa privada tenga un mecanismo de refinanciamiento bajo dos premisas fundamentales. La una, que tenga unas reglas, llamémoslas así, financieras, que sean conocidas por el sector privado para poder cuantificar sus costos en el futuro. Usted mencionaba aquella, llamémosle así, expectativa de cuál será el valor del dólar desde aquí a 4 años para pagar un tramo de la deuda externa, constituye realmente un punto importante de solución en el mecanismo de refinanciamiento de la deuda privada. Por otro lado, de que el mecanismo no constituya una nueva fórmula de subsidio que dé el sector público hacia el sector privado. Tenemos que conciliar estos dos en términos internos. Y en términos internacionales, tenemos nosotros que buscar la participación, yo diría, voluntaria de los acreedores, de los bancos internacionales, para poder conseguir el refinanciamiento de la deuda externa privada. El tema no puede ser desarrollado en todo su detalle, en todas sus complejidades. Hay más de 400 bancos acreedores con el sector privado, hay un número de empresas endeudadas que le hacen un panorama diferente de lo que ha sido el refinanciamiento de la deuda externa pública. De tal manera que ahí tenemos que trabajar con mucho más cuidado. Pero siguiendo yo con la exposición que hacía y luego de escuchar al doctor Gallegos sobre yo diría, la coincidencia y discrepancia que tiene respecto a confianza, desconfianza, sinceridad. Yo lo que diría en este momento, y creo que siendo muy objetivo, es que hay un conjunto de decisiones tomadas por los distintos organismos, llamémoslo Junta Monetaria, Frente Económico, etcétera, que van en auxilio de los sectores productivos y en la búsqueda de soluciones reales a la crisis económica. En realidad, cuando estamos nosotros dentro del plano de la política económica, de las decisiones tomadas, tenemos que hacer un poco abstracción de lo que es la política pura, la política partidista, en donde pueden haber discrepancias de carácter filosófico, doctrinario, con las decisiones que se están tomando. Todo el país ha clamado por reducción del gasto público, y era el ejemplo que mencionaba el doctor Gallego. Han habido sectores políticos en el país que han dicho que hay cómo reducir hasta el 30% del gasto público, 30%. Con el proyecto de ley que se está revisando en este momento, el gasto público se reducía en menos del 5%. Y ya vimos la reacción de todos los servidores públicos, reacción justa de ellos, porque va en contra de algo que es humano. Han estado percibiendo una remuneración y no pueden reducir esa remuneración. Sin embargo, muchos sectores políticos hablaban de reducir el gasto público en el 30%. La fórmula de decir hay que reducir el gasto público no debe quedarse ahí, sino cómo hacerlo es a donde nosotros tenemos que llegar. Y ahí empiezan las dificultades. Dice, reduzcan el gasto público manteniendo la inversión pública, porque eso va a generar beneficios futuros. Y cuando excluimos la inversión pública, nos encontramos con que del gasto público el 80% es remuneraciones. Y al topar remuneraciones vamos a hablar de despido. Cuando se habla, por ejemplo, de que se reduzca significativamente el parque automotor público, se hablan de 40.000 vehículos en el sector público, y se confunde sector público con servicio público, porque 40.000 vehículos hay de servicio público, buses, camiones, taxis y todo eso. Y en el sector público, de acuerdo a una información que nos han proporcionado a la Comisión del Legislativo y del Ejecutivo que está analizando el asunto, son 7.000 vehículos, entre vehículos y equipo pesado, camiones, todo lo que es para, por ejemplo, obras públicas. Al momento en que se dice reduzcamos los vehículos, viene luego el problema, ¿y qué hacemos con los choferes? Porque si vamos a reducir los vehículos, hay que pensar en qué hacer con esa gente. Persona que ha estado trabajando 20 años en el sector público, 10 años en el sector público. Entonces seamos objetivos y mantengamos las tesis durante todo el tiempo de que una reducción de gasto público implica un elevado costo social y un elevado costo político. De tal forma que en ese proyecto, el proyecto que se está revisando en el momento actual sobre el gasto público, en donde el Banco Central ha participado, sí, pero ¿en qué ha participado el Banco Central? A mí no me gusta realmente nunca ni lavarme las manos, ni decir en esto no he estado o sí está. El Banco Central ha hecho recomendaciones de política económica, donde hay unos artículos de carácter cambiario, hay unos artículos de carácter monetario, porque son muy importantes.
Pensemos en que en una crisis como la que estamos viviendo, el Ejecutivo, y aquí han coincidido mis colegas panelistas, el Ejecutivo no tiene capacidad para poder legislar ante una emergencia nacional. Es decir, no tiene los instrumentos que le permitan salir de una crisis. Y tiene que enviar todos los proyectos a la Cámara. Y en la Cámara hay todo un proceso legislativo natural que demora la toma de las decisiones. En cambio, en la Constitución, por ejemplo, del año 1946, si no me equivoco, el presidente podía declarar estado de emergencia y dictar decretos, leyes de emergencia, y luego responder ante la Cámara o el Congreso de por qué lo hizo. Pero ya empezaba a solucionarse el problema. Hoy no. Hoy hay que usar un instrumental legal muy reducido. Por ejemplo, se habla del endeudamiento externo, se habla de la política cambiaria. Sin embargo, siendo la Junta Monetaria el organismo ideal para que dé absolutamente todo este tipo de normas, hay un conjunto de leyes que hacen que la función de la Junta Monetaria esté reducida y no constituya lo que debe ser la máxima autoridad cambiaria y monetaria del país. Porque ahí convergen el Ejecutivo, converge el sector privado, converge el sector financiero, y todos en una discusión muy profunda pueden buscar soluciones y tienen los instrumentos para dar soluciones a los problemas. De tal manera que miremos esa coyuntura, miremos las dificultades que se tienen para buscar soluciones. Hay realmente que estar escudriñando y escudriñando las leyes del país para buscar fórmulas de solución a una crisis. Porque si no se dan fórmulas inmediatas de solución, pues se dilata el problema y se agrava la situación. Y aquí que la colaboración de todos es importante. Hacerle mucho más fuerte al Ejecutivo, hacerle más fuerte para que pueda tener los instrumentos adecuados. Yo, por ejemplo, yo creería que el pasarle al Legislativo la posibilidad de fijar techos máximos de endeudamiento externo no me parecería a mí una recomendación personalmente adecuada. Yo lo que creo es que la política de endeudamiento externo debe estar en un solo organismo, porque las circunstancias pueden cambiar. Supongamos que al principiar el año 1983 se cree o se estime que la balanza de pagos va a tener, como lo estimamos nosotros en este momento, va a tener un déficit de 500 millones de dólares. Y vamos a requerir, por lo tanto, crédito externo adicional de por lo menos 500 millones de dólares. Pero que en el transcurso del año, mes de mayo, mes de junio, resulta que los precios del petróleo cayeron en el mercado internacional. Y con ello cayeron las exportaciones. El déficit en la balanza de pagos ya no van a ser 500, probablemente pueden ser 600 o 700 millones. Y hasta que le den el nuevo techo de endeudamiento al Ejecutivo para poder buscar una fórmula de solución, pues puede ser que nosotros estemos en una situación más crítica. Las leyes tienen que ser flexibles, las leyes tienen que ser claras, las leyes lo que tienen es que responsabilizar a determinada o organismo o función el que pueda trabajar y manejar. Pero no podemos nosotros ponernos en una camisa de fuerza, de la cual va a ser mucho más difícil después salir. De alguna manera, doctor Merlo, debemos darle una respuesta a la empresa privada. Yo insisto en mi inquietud. ¿Tiene la empresa privada alguna opción que plantearle al gobierno nacional para solucionar el grave problema de su endeudamiento externo? Desde luego, señor Rosero. El economista Pachano ha sugerido dos vertientes que deben tomarse en cuenta para efectos del análisis de esta situación. Respecto al primer aspecto, yo pienso que es muy importante introducir una modificación en la regulación 1202. Usted bien lo señalaba. Si en este momento esa regulación solo funciona una vez que el empresario privado haya por su cuenta y riesgo, y agotando todos sus esfuerzos, obtenido un refinanciamiento afuera, el primer pago que tiene que hacerlo, fatalmente o necesariamente tiene que hacerlo con dólares del mercado libre, que en este momento, como bien lo señala Rodrigo, pueden tener una tendencia a la baja, pero de todas maneras tienen un impacto muy duro en el aspecto financiero de las empresas. Habíamos sugerido en alguna ocasión, yo personalmente le planteé a Abelardo en alguna reunión, haciendo algún esfuerzo financiero del sector público, debería haber la posibilidad de que suministre divisas, inclusive para este primer pago. Yo creo que, y tenemos que ser tajantes, parece que es un tema vedado entre hablar de los gastos militares.
Alguna vez en este país tenemos que, al hablar del comercio exterior, de la política externa, etcétera, también trazarnos una política pacifista o de mediano plazo respecto a poner un alto a los gastos militares. No quiero hablar ni de cuantías ni de tipos de armamentos. Yo creo que el Ecuador debería en lo internacional ya proclamar una política por lo menos de desarme en esta área de América Latina, porque hay un flujo de divisas que se va por ahí que es desconocido. Y de allí podría salir, por ejemplo, cierto tipo de ahorros para socorrer legítimamente a miles de empresas que en este momento, directa o indirectamente, están afectadas por el problema del refinanciamiento de la deuda. Porque tenemos que ser también sinceros en esto. El sector privado fue obligado a endeudarse en el año 81 porque se cortó radicalmente el suministro de crédito interno. En esto yo discrepo con Abelardo respecto a la capacidad política. No es un problema de su tiempo, es anterior a su presidencia, el Banco Central lo aclaro. Pero fue la Junta Monetaria, señor Rosero, del régimen democrático, la que en una de las primeras sesiones, en octubre del año 19 de noviembre, dictó una célebre regulación por la cual se permitió endeudarse en dólares para gastos corrientes. Claro que se lo dijo que eran para los famosos 41 proyectos prioritarios dentro de las 21 bases programáticas, pero indiscutiblemente la Junta Monetaria cometió un grave error, un equívoco, y las consecuencias las estamos pagando. Esta es la causa. Pero los recursos que usted alude, ¿deberían ser inyectados al mercado libre de cambios? No. El Banco Central, una vez que el empresario obtenga el refinanciamiento en el exterior, debería pues de alguna manera obtener, previo a la entrega de las divisas que implica pues el nuevo crédito, porque un refinanciamiento es una especie de nuevo crédito que se le da a quien está en este momento endeudado en dólares, recibir un anticipo para el pago del primer tramo del crédito refinanciado, dígase un 10, un 5%, ni siquiera hablemos de un 25%. Hay empresas muy solventes a quienes les refinancian sin problema, pero hay empresas de las cuales le dicen, no señor, solo le refinancio si usted me paga un 15, un 20%. Y realmente en esto pues la imagen del país se ha venido muy a menos, como bien lo ha dicho Rodrigo Paz hace poco, justamente por el diferimiento en el trámite de los reembolsos. Esperamos que ahora, con una mayor posibilidad de divisas del Banco Central, atienda cumplidamente los reembolsos, porque la imagen privada está deteriorada en el exterior, además por este problema generado en este instante por la falta de divisas para atender los reembolsos. Pero en todo caso es procedente el planteamiento que formuló el señor ministro de Finanzas, en el sentido de que podríamos convertir la deuda en dólares a sucres, asumiendo la responsabilidad el Banco Central, y luego habrá una consulta para el economista Pachano. Este es un proyecto un tanto riesgoso. Yo quisiera conocer el punto de vista que tiene la empresa privada. Indiscutiblemente, eso implicaría de alguna manera convertir el crédito externo en sucres, porque ya el empresario sabe que tiene que ir con los sucres entregando al Banco Central y obteniendo las divisas. Pero hay algo más en esto. Es importante cuando se habla de reglas de juego de futuro, lo que usted planteaba, el saberse la futura cotización, yo lo veo desde otro punto de vista. De alguna manera tiene que modernizarse la ley de régimen monetario, la ley de cambios internacionales, la ley de bancos, etcétera, yo diría el Código de Comercio, el Código Civil, para preverse la posibilidad, la necesidad, yo diría, de que quien vende a plazos una mercadería pueda obtener recursos suficientes por el mayor valor que obtiene esa mercadería, una vez que el poder de intercambio internacional es mucho más alto, y tanto más que el empresario tiene que pagar a plazos también esa mercadería. Si no es justo que usted se endeude a plazos, pague en sucres cada vez de menor valor, o retenga una mercadería que cada vez vale más, y quien le vendió tenga que pagar el doble o el triple. Las leyes tienen que modernizarse. En esto yo concuerdo con lo que he dicho acá. Hay que hacer un gran esfuerzo nacional, ejecutivo, legislativo, para modernizar estas leyes y permitir la revisión de precios en los contratos de venta a plazo. Esto ya será, evidentemente, la válvula de escape que permitirá corregir lo que usted señalaba. No importa que el dólar se ponga, pues, lo sabemos, las circunstancias de la economía mundial al cabo de 2 o 3 años, pero indiscutiblemente, si los recursos sucres son cada vez más altos, habrá el suministro de la fuente necesaria para atender esos pagos. Rodrigo, si no tomamos estos arbitrios, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si me permite, Gonzalo, había dos cosas o tres cosas que quisiera explicar y
Adelante, concluyo. encantado. Lo primero, efectivamente, había una resolución, entiendo, de Junta Monetaria al principio del gobierno que permitía este endeudamiento, pero luego se corrigió justamente por la proliferación de pedidos de endeudamiento externo de todas las instituciones estatales, semiestatales, autónomas, municipios, consejos, seriamente afectados por el alza de sueldos y salarios y luego posteriormente la jornada de 40 horas que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, no en el gobierno nacional. Es decir, que voy al punto de que en este rato no creo que convenga decir el gobierno tuvo la culpa, la empresa privada tuvo la culpa. Todos hemos tenido la culpa. Todos quienes hemos pasado por una función pública somos responsables también de eso. Pero somos corresponsables, principalmente, creo yo, el gobierno, la Cámara de Representantes. Los proyectos se originaron, los proyectos que desestabilizaron el concepto en gran parte de la economía. La otra parte es la disminución en los precios del petróleo. Eso no se podía controlar. Pero ahí se originaron estos proyectos. Luego se lavaron las manos quienes los produjeron y dijeron allá el gobierno que los firme. El gobierno difirió un año la rebaja de la jornada de 40 horas. Nadie movió un dedo. Pero esto produjo un serio impacto económico y en el gobierno principalmente. Entonces y en los consejos y en los municipios. Entonces todo el mundo quería que se refinancie sus problemas, sus déficits con endeudamiento externo. Entonces se produjo ahí una medida que en Junta Monetaria, y Abelardo en ese tiempo no era gerente general, pero sí asistía a las sesiones de Junta, en la cual para cualquier endeudamiento externo era necesario, primero la aprobación de CONADE, para que esté dentro del plan de desarrollo. Luego iría a la Comisión de Crédito Externo que se creó, al Ministro de Finanzas, Junta Monetaria, Procurador del Estado, Presidencia de la República. Así se pudo disminuir este caudal inmenso de pedidos para endeudar al país. Primera cosa. Yo creo, Gonzalo, que justamente lo que ha pasado con este famoso proyecto huérfano, que le llamo, porque no tiene papá y mamá, nadie es responsable de guagua, de gasto público, y que el pueblo ecuatoriano juzgará, pues, ¿no?, quienes se lavan las manos y no de este asunto, en actitudes contradictorias. Otavaleño dicen que es el papá. No sé quién será la mamá, pero se lavan las manos entre los mismos partidos que han intervenido. Yo creo que del resultado negativo que produjo este proyecto, que es fácil decir hay que bajar el gasto público, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Abelardo, pero hay algo positivo. Para solucionar el problema han tenido que reunirse autoridades del gobierno y representantes de la Cámara y sus respectivos asesores para buscar un proyecto que sea razonable. Y yo digo, cuando faltan 14 meses, 16 meses para que se termine este gobierno, ¿por qué no pedir que el gobierno y la Cámara tengan esta misma actitud positiva? Porque inclusive los mayores beneficiarios van a ser aquellos líderes de oposición que posiblemente van a ser candidatos a la presidencia. Y yo digo, si no soluciona este gobierno, no ayuda a solucionar problemas, ¿qué gobierno van a recibir esos posibles usuarios del gobierno? Entonces yo sí creo que es el momento de que las pasiones razonadas dejen pasar a criterios razonables. Hay en la Cámara gente muy razonable. No es porque esté delante Camilo, ha sido juzgado como uno de los legisladores positivos. Bueno, y hay muchos otros que lo son. ¿Por qué no pueden ayudar a resolver conjuntamente los problemas? Porque son, yo diría, los dos ejes que tienen que definir la política económica y la política del país. Yo creo que eso sería un paso positivo. Hay leyes que pueden empujarse en la Cámara, hay leyes que debe aprobar el Ejecutivo, hay reformas que deben hacerse, hay políticas económicas que tienen que hacerse. Pero yo diría que es un momento propicio para que cedan las pasiones a la razón. Y los mayores beneficiarios vamos a ser todos, empresa privada, trabajadores, etcétera, para salir de esta grave enfermedad en la que el primer paso para salir ya ha sido dado, la refinanciación de la deuda. ¿Cuál es el punto de vista que tiene el legislador Camilo Gallegos Domínguez? Sí, este llamado de Rodrigo yo lo encuentro muy centrado, y por allí empecé yo mi primera intervención, la sinceridad en los comportamientos y en las actitudes. Vea usted que hoy día mismo en la explicación del proyecto que es ya famoso, de la reducción del gasto, del control del gasto público, se insiste en que el parque automotriz que iba a eliminarse era de 40.000 vehículos. No era ese. Yo no estoy defendiendo el proyecto, sino aclarándolo, en la parte que logré entenderlo.
porque como algún político dijo, parece que les dieron tema libre y cada cual escribió lo que quería. Pero se refería únicamente a aquellos vehículos que tiene la administración pública a servicio de los funcionarios públicos, y limitaba que en los municipios existan 2 vehículos, que en los ministerios tenga el ministro y tenga el subsecretario, pero que no tengan todos. Según cálculos que se manifestó en alguna oportunidad, creo que eran 700, 800 vehículos. Con la simple supresión de los vehículos iba a suprimirse un gran renglón de egresos. A los choferes habrá que reubicar, indudablemente. O lo que es mejor, transformar eso en servicios de trabajo, en vehículos de trabajo. A esos yo creo que no se refería. Estoy de acuerdo, economista Pachano, que toda medida económica tiene su costo social, es incuestionable, pero faltó aclarar que esto no se dirigía al gran sector de empleados públicos, aquellos que tienen recursos limitados, recursos bajos. No se tocaba a los de 8, 9, 10, 12 mil sucres, no a esa gran cima, a esa gran cúspide dorada. A esa es a la que se dirigía directamente. Por otro lado, muy brevemente, Gonzalo, yo sé lo cruel que es el tiempo de televisión. Yo no creo, señor economista Pachano, que el Ejecutivo no tenga hoy día poder en su accionar. Yo creo que esta Constitución le ha entregado al Ejecutivo más poderes que ninguna otra Constitución. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene un veto total, discrecional. Es por ello que en la parte a la que se refería Rodrigo, si bien es cierto que los decretos políticos de elevación de salarios y reducción del tiempo de la jornada de trabajo son originarios de la Cámara, un ente esencialmente político, el presidente de la República tiene el veto total. Debió vetarse. Yo fui uno de los pocos que al regresar el proyecto se opuso a la reducción de la jornada de trabajo. Creo que fuimos 8 o 9 legisladores, pero no estamos haciendo análisis de tipo personal, estamos haciendo análisis de tipo nacional. Yo no creo, señor economista Pachano, que le falte capacidad al señor presidente de la República en cuanto a las posibilidades constitucionales. Y lo que es más, vea usted lo que acaba de suceder en esta aprobación de la ley que acaba de dictar el plenario de las comisiones legislativas, en el sentido de que al establecer los artículos selectivos, le delega, en mi opinión, inconstitucionalmente, que incluso ya ha sido motivo de reclamación ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Ejecutivo pueda establecer tributos. Al decir que el Ejecutivo determinará cuáles son los artículos que los considera selectivos, le está dando facultades inconstitucionalmente. Eso tendrá que revisarse tarde o temprano, vía Corte Suprema o vía Congreso. Pero el presidente tiene todas las facultades en el aspecto económico. Puede establecer la paridad monetaria, puede establecer el cambio de aranceles, puede hacer una serie de movimientos de orden económico, es decir, que no le falta capacidad. Los proyectos leyes de emergencia de la Constitución del 46, al contrario, previo dictamen de un organismo especializado, una Junta Económica, el presidente de la República podía dictar determinados proyectos de ley que se los consideraba perentorios, porque inmediatamente la legislatura debía ratificarlos o debía anularlos. Es por ello que yo considero que no es tan cierto aquello de que al presidente le falta capacidad legal, capacidad constitucional para hacerlo. Marcelo, ¿qué es lo que está en realidad, y muy brevemente, aconteciendo en las funciones ejecutivo y legislativo para que no podamos trabajar en una fase tan crítica de manera coordinada? Esto que ha sido una invocación desde el inicio mismo de este régimen democrático. Bueno, al margen de comentarios sobre el problema político suscitado con la pugna de poderes desde el comienzo del régimen democrático, yo pienso que hace falta una decisión, pero sobre todo del Ejecutivo, para trabajar en forma dinámica y violenta, diría yo, en este momento en que el país tiene que revisar radicalmente toda su política. Pero una decisión así, violenta. La Cámara, bien ha dicho Camilo, le ha entregado también buenos instrumentos de trabajo. Por ejemplo, esta ley que permite la contratación mediante concesiones para obras viales. Tiene 60 días de plazo para reglamentarla. Pero yo diría, ¿por qué no se la reglamenta en 8 días? Y ya en este momento tendríamos construcción de carreteras, de autopistas, de terminales, de aeropuertos, mediante un sistema muy hábil y muy inteligente para que recursos externos, bienes de capital, se vuelquen en este país. ¿Falta creatividad? Falta creatividad. Se comenta en todos los niveles que se restablezca la parcería en el sector agrícola, que en este instante podría dar cabida a que se reincorporen a la actividad agropecuaria no menos de 10.000 propiedades. El doctor Andrés F. Córdoba, connotado jurista, lo planteó públicamente, lo dicen todos que es bueno. Esa ley se la puede hacer en 24 horas, no se la hace. El plenario yo creo que lo cogería pues ciegamente. La reglamentación petrolera, instrumento que leyó el legislativo, están demorándose meses, ahora nos anuncian que serán 5 reglamentos. Si la situación
Petrolera es tan cambiante y a lo largo del arco, ¿no? Inclusive hace un momento sugería que haya agilidad, que los contratos básicos deben ser, las bases deben ser de una vigencia perentoria y revisarle cada vez que se pueda, pero se empecinan en conceptos exóticos, yo diría, de tal manera que esto es lo que hace falta, una decisión, una buena voluntad y el país puede salir adelante. Su aporte de reflexión, señor economista Pachano, y de exhortación, en definitiva, para todos las entidades nacionales, para todos los órdenes de ejercicio ciudadano, por favor. Y señor Rosero, yo creo que después de todo lo que se ha hecho en el programa, después de conocer toda la situación económica por la que atravesamos, sus causas, sus posibles consecuencias, tenemos que estar alertas de manera, yo diría, permanente hoy más que nunca, porque, como bien hemos mencionado, la refinanciación de la deuda no resuelve el problema, hay que trabajar y creo que esa es, yo diría, la principal recomendación que podemos dejar todos en la misma dirección, porque de otra manera no vamos a avanzar. Yo realmente, con toda la consideración que merece el doctor Gallego, yo discrepo en algunos puntos y conceptos que él tiene. Yo creo que el Ejecutivo no dispone de todos los instrumentos en todos los campos como para poder entrar a ayudar a resolver mucho más oportunamente el problema económico. Por ejemplo, se le ha delegado y ha mencionado aquí la facultad para incluir nuevos conceptos en la ley del consumo selectivo, facultad que ya la tenía a través de la modificación de los aranceles del Ejecutivo, que no creo que sea yo personalmente inconstitucional, pero si es que queremos dar dinámica a la política económica, tenemos que confiar en el Ejecutivo, tenemos que confiar en este gobierno, en el futuro gobierno, cualquiera que sea, pero le demos las facultades para que pueda ayudarnos a resolver los problemas oportunamente. El legislativo, yo diría, las leyes en el país no tienen que ser, como mencionaba hace un momento, camisas de fuerza. No tienen que establecerse precios, no tienen que establecerse hay condiciones rígidas, sino que tienen que estar construidas de tal forma de que el señor presidente de la República, quien es el más interesado de todos para salir de la crisis, tenga las armas suficientes como para ayudarnos a salir a todos los ecuatorianos. Vamos a lograr finalmente estabilizar nuestra economía. Atrás de eso estamos, y precisamente si miramos todo el transcurso del año 1982 y hacemos una evaluación del conjunto de medidas que se han tomado, dolorosas muchas de ellas, yo diría impopulares algunas, que han afectado yo diría, a muchas personas, a trabajadores, a empresarios, a la economía en general, pero que han sido necesarias, es una demostración que estamos buscando una estabilidad. ¿Pero vienen nuevos castigos sociales? Por ejemplo, una nueva devaluación. Tratamos de reducir al mínimo posible los costos sociales, al mínimo posible los costos sociales, pero hay que mirar la realidad día a día, porque los problemas no se resuelven con una sola decisión, y además hay que esperar tiempo para que se vean los resultados de la vida. Los ecuatorianos sabemos que tenemos por delante un reto que nos lanza el futuro inmediato. Todos debemos estar listos para cumplir con este deber de supervivencia y de gran disciplina. Vamos a probar en definitiva que tenemos entereza para lograr vencer estas dificultades. Mi programa quiere agradecer los patrióticos y talentosos criterios esbozados esta noche por estos 4 caballeros y amigos que me han distinguido con su concurrencia. Buenas noches y hasta la próxima semana.